ahora ya no es célula, simplemente es origen de la vida, evolución y clasificación de los seres vivos. Tengo que cambiar el título. Bueno, para el tema número 1, en sí tienen que, bueno, diferenciar el concepto de vida de ser vivo, porque cuando hablamos de vida es la capacidad y el ser vivo es el sistema, básicamente. Y este ser vivo tiene características, ¿no? Sabemos que las características que tiene, y esto sí es pregunta de examen, tenemos movimiento, que es la más evidente, irritabilidad, que es la capacidad de responder a estímulos del medio ambiente. Tenemos también reproducción, que es la más universalmente conocida. La organización específica, que es una característica común de la vida. Y también tenemos la organización específica, que es una... Ah, perdón. Tenemos también siento que me estoy olvidando de una. Movimiento, irritabilidad, reproducción, organización específica. Creo que esas son todas. Entonces, acuérdense de estos conceptos. La más evidente es el movimiento, la más universalmente conocida es la reproducción y la común es la organización específica. ¿Ya? Ok. Luego, dentro de las teorías de la vida, que también siempre viene, tenemos a estas 4. Tenemos a la teoría del creacionismo, que es básicamente una fuerza natural, bueno, una fuerza sobrenatural, perdón, que lo que hace es crear las especies separadas de otras, ¿no? Tenemos como es un creador, es un inmovilismo de las especies porque en este caso no hay una evolución, ¿no? No hay una evolución, sino de que todo se crea, o sea, todo ya aparece. Luego tenemos a la generación espontánea, que nos dice que la vida surgió, pues, de forma espontánea, como su nombre lo dice, a partir de la materia inerte, como por ejemplo el barro, ¿no? En este caso, cuando decimos que la vida surge de forma espontánea, lo hace según este criterio, sin algún tipo de proceso previo, solo aparece. Y lo que decían era que si tú dejabas un trozo de carne en un envase, pues después de algunos días lo que iba a pasar era de que podías ver moscas, podías ver gusanos, ¿no? Y por eso se decía de que surgía, aparecía ahí de la carne, ¿no? Pero esto es falso. ¿Y quién planteó esto? Aristóteles. Ahora, ¿a quién tenemos aquí? Tenemos a Francesco Redi, quien refutó esta teoría y básicamente lo llamaron loco porque en esa época pues seguían todos a Aristóteles, ¿no? Y él lo que decía era que bueno, lo que él hizo fue colocar un frasco, pero lo cubrió. Él colocó el frasco con la carne y luego comparó cuando lo cubría con pergamino o con gasa y ahí pues no aparecía dentro del frasco, sino en la superficie del frasco. Y él lo que dijo es que obviamente no se origina de la nada, sino que las moscas dejaban huevos y se convertían en larvas y pasaban a ser moscas, ¿no? Ahora, en esta teoría de la generación espontánea tenemos a Needham versus Spallanzani por este lado. Ellos básicamente hicieron dos experimentos que podemos ver acá. En este caso, cuando hablamos de Needham, hablamos de que él dijo que la presencia de microorganismos estaba en los caldos de cultivo, ¿no? Y aparecía por una fuerza vital. Y esto era lo que apoyaba la teoría de la generación espontánea. Ahora, él puso un caldo de cultivo, él puso un caldo de cultivo en un recipiente, ¿ya? Y permitía el paso del aire, ¿no? Como ven acá, permitía el paso del aire y cuando lo calentaba, lo que pasaba era de que aparecían los microorganismos. Por eso dijo que el caldo, o sea, había eliminado toda forma de vida y era la fuerza vital que explicaba el surgimiento de los microorganismos, ¿no? Básicamente porque lo dejaba abierto. Por eso Spallanzani lo que hizo fue al igual que Reddy, dijo, esto no es cierto, ¿ya? Y dijo que el calentamiento de Needham, cuando lo hizo, pues no fue suficiente para matar a todos los microbios. Y como había dejado el caldo abierto, esto sumó a que vinieran más. Entonces, él hizo su propio caldo de cultivo en un recipiente y lo selló herméticamente y lo dejó hervir de 30 a 45 minutos, ¿ya? Spallanzani.
Y después de pasado ese tiempo, lo que pasó es que no surgieron microorganismos, o sea, no hay generación espontánea, no hay fuerza vital. Pero cuando él lo dejó abierto, ya, si estaba abierto, sí crecían los microorganismos. Y Needham dijo que obviamente esto era falso porque si tú lo cerrabas, el aire era necesario para la vida, ¿no? Como siempre. Luego, el quien definitivamente desterró a esta teoría fue Pasteur. Ya él hizo experimentos y entre esos está el experimento del matraz de cuello de cisne, que es el que está acá. Y él lo que hizo fue colocar igual un caldo de cultivo en un recipiente. Y este recipiente pues tenía un cuello largo y con el calor lo que hizo fue doblar el cuello. En este cuello, bueno, en este caldo de cultivo lo calentó y esperó por un tiempo para poder ver si se contaminaba o si no se contaminaba. Y no se contaminaba porque los polvos y los microorganismos en general que trae el aire se quedaban retenidos en el cuello de cisne. Pero para comprobarlo, él lo que hizo fue voltear. Cuando volteó el cuello, o sea, cuando volteó el recipiente, se dio cuenta que ahí sí favorece el paso del aire que contamina pues el caldo de cultivo, ¿no? Y ahí se comprobó que, bueno, se logró desterrar esta teoría. Él, al decir que era falsa la teoría, dijo que existía el proceso de la biogénesis, pero aún así no era suficiente, ¿no? Y viene la última teoría, que es bueno, antes de la teoría del origen químico de la vida, la de la panspermia, que fue planteada por Arrhenius, que es un químico. Él lo que dijo fue de que la vida se habría propagado de un sistema solar a otro por medio de esporas, ya de microorganismos que viajaban en meteoritos. Ahora, en algunos meteoritos se han encontrado pues que las moléculas orgánicas, como algunos aminoácidos, que han llegado a la Tierra tenían bacterias fósiles. Pero el problema de esta teoría es que no resuelve cómo surgió la vida, sino que lo traslada básicamente afuera de la Tierra. Por eso como que no es válida. Y ya la última, que esta sí es la más válida, bueno, la que se cuenta, es la teoría del origen químico de la vida. Es la más aceptada y fue propuesta por Oparin y Haldane. Y ellos nos plantean, pues, la atmósfera primitiva. Bueno, lo que nos dicen es que la vida se formó a partir de ciertos elementos que estuvieron presentes en esta atmósfera primitiva, que era diferente y era reductora, anaerobia, ya, o sea, no tenía oxígeno libre. También tenía presencia de hidrógeno y compuestos hidrogenados como el metano y el amoníaco y bastante vapor de agua. Ahora, estos compuestos lo que hicieron fue reaccionar entre sí gracias a las descargas eléctricas y a la luz ultravioleta del sol. Entonces, estas reacciones produjeron que las moléculas que podemos ver acá, vapor de agua, tenemos acá amoníaco, hidrógeno, metano. Entonces, las descargas eléctricas hicieron que reaccionen entre sí. Y esas reacciones produjeron unas moléculas complejas que se llamó la sopa primitiva, ¿ya? Y en esta sopa primitiva, las moléculas que habían interactuado entre ellas originaron unas gotas coloidales que se llamaban coacervados. Y estos serán ricos en polímeros, ya en proteínas, en ácidos nucleicos, o sea, ya eran macromoléculas, ¿no? Entonces, y después de mucho tiempo, habría surgido en estos coacervados una membrana que delimitaba pues un ambiente interno de las proteínas y los ácidos nucleicos. Entonces, esta membrana ya todo está, o sea, la membrana más los ácidos nucleicos en las proteínas, constituía a la primera célula o probionte. ¿Ok? Entonces, la formación de coacervados dio lugar a los probiontes o protobiontes. Y lo que nos dice es que básicamente las moléculas simples dieron lugar a la formación de moléculas, las moléculas orgánicas simples se formaron a partir de materias primas simples, básicamente.
porque esto es muy simple, ¿no? Y acá está el experimento de Urey y Miller, ¿no? ¿Qué más? Las células, los protobiontes, son los precursores evolutivos de las primeras células procariotas. Y en las células modernas, ya el flujo de información genética que está contenida en el ADN, ¿no? Y este ARN mensajero traduce una secuencia de aminoácidos que forman las proteínas. En la evolución celular, protobiontes dieron lugar a procariotas heterótrofas que dieron lugar a procariotas autótrofas, ¿no? Y al final, eucariotas, básicamente. Esto no sé si venga en su examen, pero por si acaso solo repito. La teoría endosimbiótica fue propuesta por Lynn Margulis y lo que nos dice es que aparecen células eucariotas, ¿ya? Que pueden ser plantas o animales, y esto es gracias a que tenemos a una sucesiva incorporación simbiótica de bacterias de vida libre, básicamente, ¿no? Tenemos una célula huésped procariota original, ¿ya? Que a través de sus invaginaciones múltiples en la membrana plasmática logra engullir o logra fagocitar a una bacteria aerobia. Y esta bacteria aerobia con el tiempo se convierte en una mitocondria. Entonces, eso da lugar a una célula eucariota, ¿ok? Ahora, esta célula eucariota se tiene que diferenciar. Cuando da origen a una célula aerobia, simplemente mitocondria, ya es una célula eucariota animal. Pero esto todavía tiene que pasar por un proceso para convertirse en una célula eucariota vegetal, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa acá? Esta bacteria aerobia esta célula que hizo la primera fagocitosis de la bacteria aerobia hace una segunda fagocitosis. Y esta segunda fagocitosis va a ser de una bacteria fotosintética de vida libre. Y esta bacteria fotosintética de vida libre se va a convertir en un cloroplasto, ¿ok? Entonces así sale la eucariota vegetal. La evolución, teorías de la evolución, seguro que sí les viene alguna. Lamarckismo, darwinismo y neodarwinismo, que aquí no tiene nada que ver Darwin, por si acaso. Esto lo hicieron los seguidores de Darwin. En la primera, Lamarckismo de Lamarck, ya, se basa en la obra que él publica de filosofía zoológica y expone su hipótesis sobre más que todo la transformación gradual de las especies a lo largo del tiempo. Por eso se dice transformismo. Ahora, ¿qué principios tiene? La tendencia hacia la complejidad, o sea, hay un aumento de complejidad al comparar las especies, pues, primitivas con las actuales, ¿no? Luego tenemos la adaptación de un órgano depende del uso o desuso que hagamos de él, o sea, la ley del uso y del desuso. Esto es importante porque nos dice que las transformaciones se deben a que al cambiar las condiciones ambientales, los seres vivos desarrollaban pues caracteres que les ayudaban a vivir mejor, adaptarse al medio. Y nos dice que la función hace al órgano, o sea que mientras más uso le des a un órgano, pues van a fortalecerse, ¿no? Van a agudizarse. Pero cuando los dejas de usar, pues simplemente van a desaparecer. Otro es la de la herencia de caracteres adquiridos, que es que los nuevos caracteres se van a transmitir a los descendientes y aparecen nuevas especies. El ejemplo más característico es el ejemplo del origen del cuello de las jirafas, que nos dice que estos animales tenían un cuello corto, pero como se tenían que estirar bastante para llegar a la cima de los árboles, este esfuerzo hizo que el cuello se vaya alargando unos centímetros más y vaya pasando a la descendencia. Entonces, después de bastantes generaciones, el cuello va a ir creciendo hasta como lo vemos actualmente, ¿no? Ahora, también hay otro ejemplo que es el de los animales que tienen cuernos, que como los usan continuamente, pues va a hacer que esos cuernos sean más grandes, ¿no? Otro animal que también menciona es el kiwi, que no puse una imagen, pero bueno,
Dicen que el kiwi tenía alas, entonces que el kiwi atrofió sus alas por no usarlo. Ese es otro ejemplo. Ahora, dentro de darwinismo, ya, bueno, obviamente tenemos acá a Darwin, que es el padre de la teoría moderna de la evolución, y él publica su famosa obra El origen de las especies, y tiene el principio de la elevada capacidad reproductiva de las especies. O sea que hay mayor generación de descendencia, básicamente. Y la variabilidad dentro de las especies. Con o sea, con relación al ejemplo del cuello de las jirafas, Lamarck lo que decía era que algunas de manera natural tenían el cuello largo y otras tenían el cuello corto. Y debido a que las jirafas tenían que obtener sus alimentos pues en las copas altas de los árboles, ahí les creció, ¿no? Los individuos que tenían mejor cuello, y es lo que dice Darwin, los individuos que tenían un mejor cuello eran los que sobrevivían y los que no, pues iban muriendo, no iban quedando los que estaban más adaptados. Entonces, por eso, esos eran los que dejaban más descendientes. Y desaparecían los de cuello corto, que como no se adaptaban, morían. Y era la selección natural. ¿Qué es lo que dice acá? La selección natural es que los individuos que están menos adaptados al medio, pues tienen menos probabilidades de sobrevivir y los individuos que están más adaptados sobreviven y se reproducen, entonces transmiten sus rasgos a sus generaciones. La última es el neodarwinismo, que el neodarwinismo fue propuesta, como les dije, a sus seguidores, que está Haldane, que es el que vimos hace un rato. Y básicamente lo que pasa es que Darwin no explica cómo es que ocurre la transmisión de caracteres, simplemente dice que hay una transmisión de caracteres. ¿Y quién viene acá? Viene Mendel, ya el padre de la genética, que dilucidó los patrones básicos de la herencia. Ahora, entre los años de 1930 a 1940, lo que hicieron fue combinar los principios de la herencia mendeliana con la teoría de Darwin, que es la síntesis moderna. ¿Ok? La variación en la descendencia, pues, que se observó, que Darwin observó, se explica por las mutaciones o cambios en el ADN que producen una variabilidad genética que actúa en la selección natural. O sea, todo tiene relación. ¿Ya? Y bueno, la célula, que eso no lo vamos a ver porque es el tema 3, y tocaría en la clasificación de los seres vivos. ¿Quién se encarga de clasificar a los seres vivos? Bueno, el padre de la taxonomía es Carlos Linneo, que diseñó pues este sistema que vemos acá para asignar las especies en una jerarquía, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, para el hombre, ya nosotros somos dominio Eucaria, reino Animalia, división Chordados, clase mamíferos, orden primates, familia Hominidae, género Homo y especie Homo sapiens. Y básicamente lo que decían también es que hay un ancestro común que es más reciente para todos los seres vivos. ¿Ok? Aparte de que, bueno, después de que Carlos Linnaeus dijo esto, han ido haciendo más estudios, ¿no? En este caso, este estudio de acá del ancestro común es de Carl Woos, no estoy segura si se escribe así, que básicamente dijo que están en esos tres dominios que conforman el árbol de la vida, tenemos un ancestro común, ¿no? Y las preguntitas. A ver, chicos, no sé si les he hecho esta pregunta. Esto se los acabo de decir. La adaptación de un órgano depende del uso de desuso que hagamos de él. ¿Qué teoría es esta? Chicos, pueden ponerlo en el chat, como quieran. Sí, sí, lamarquismo o transformismo. Es la ley del uso y desuso. Ok, gracias. A ver aquí, con relación a la Tierra primitiva, ¿qué proposición es falsa? Lo que les dije de la teoría del origen químico de la vida.
B. ¿Qué más? ¿Quién más dice algo, chicos? ¿Nadie? Bueno, sí, es la B, rica en oxígeno. Acuérdense de que nos dice la Tierra primitiva, la radiación ultravioleta solar llegaba hasta la superficie de la Tierra. Esto es verdadero, no es falso. Es rica en oxígeno, es falso. Esto sería falso porque es anaerobia, ¿ya? Y es rico en estos, acuérdense de estos componentes, el vapor de agua, el amoníaco, el metano, el hidrógeno, que componen, pues, las moléculas que reaccionaban en la sopa primitiva. ¿Qué más? ¿Cuál es la característica que poseen los seres vivos y por la cual responden a ciertos estímulos del medio ambiente? Creo que sí se les mencioné al inicio. Irritabilidad. ¿Sí? Y la última, a ver si se saben esta. La magnetita es una evidencia de ¿qué teoría? Biogénesis y ¿Panspermia? teoría de panspermia. Sí, es panspermia, chicos. Esto no les dije. No me acuerdo si está en su teoría, pero sí, en la teoría de la panspermia. Ay, aquí está. Como nos dice que la vida se propagó de un sistema solar a otro, que básicamente llegó aquí. Entonces es por eso de que encontramos a este elemento como la magnetita. Y bueno, en el segundo tema, de este tema no, no tengo preguntas, como les digo, no encontré, pero igual no importa. Básicamente tenemos, bueno, todos los organismos vivos tienen un medio interno que se encarga de controlar el pH para mantener el equilibrio osmótico, que habrán visto la parte de osmosis en química. Ahora, el propósito es favorecer las reacciones del metabolismo y no dañar los tejidos. Acuérdense del rango de pH, que les va a acompañar bastante. Cuando hablamos de un pH neutro 7, tenemos el agua pura, la saliva, la sangre y el sudor. Cuando hablamos de que el pH pues va a antes del 7, ya que es menor, es ácido y cuando es mayor de 7 es básico. No creo que les vengan ejemplos, no estoy segura, pero bueno, por si acaso, ¿qué les puede venir? Cuando hablamos de un pH de 0, bueno, de 1, perdón, es el jugo gástrico, ¿ya? pH neutro y pH básico, el hidróxido de sodio. Acá todavía les dicen pH del ácido gástrico, del jugo gástrico, es de 1 a 3, de la orina, de la saliva, que se dice que es neutro, de la sangre también, porque es más o menos 7, de la bilis, del jugo pancreático. Ahora, nosotros tenemos elementos, ¿ya? Los bioelementos. Esto las puse por acá, ya. Dentro de estos bioelementos tenemos bioelementos primarios, secundarios u oligoelementos. Pero la otra clasificación es bioelementos, que son los bioelementos primarios, que es lo que les pone en su teoría. Microelementos son los bioelementos secundarios y elementos trazas, que son muy poquitos, son los oligoelementos. Los bioelementos son indispensables y dentro de los bioelementos tenemos al chon, ¿ya? Que es carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Luego, dentro de los bioelementos secundarios o microelementos, son indispensables, pero son en bajas concentraciones. Uno importante, el calcio, el potasio, el cloro, el sodio, todo eso. Y dentro de los trazas son mínimas concentraciones, muy poquitos. Por ejemplo, el níquel, ¿no? El cobalto, el manganeso, todo eso. Y ujú, ya, ejemplos de cada uno. Dentro de los bioelementos tenemos acá, lo puse allá, el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Acá vemos la concentración en seres humanos, ¿ya? Y estos representan más del 99% en todos los átomos. Dentro de los bioelementos secundarios
Ahora sí tenemos al calcio, que por ejemplo es el componente de huesos y dientes, ¿ya? Técnicamente los dientes son huesos. Son esenciales para la contracción muscular, lo que les dije en la clase 3, creo. Esenciales para la respuesta nerviosa. Por ejemplo, si ustedes están de repente, van a tocan algo caliente y sacan la mano al toque. Es gracias a la inhibición del calcio en las neuronas. También son esenciales para la coagulación. El magnesio es para la transmisión nerviosa, muscular. Y el sodio, el potasio y el cloro lo que hacen es el control, el balance electrolítico, básicamente, ¿no? Dentro de los elementos oligoelementos, que son muy, muy chiquitos, el yodo es para la función de las tiroides, acuérdense. El claro, hipotiroidismo o las hormonas tiroideas, hipotiroidismo y hipertiroidismo. ¿Qué más tenemos? Al zinc, para enzimas, ¿ya? Y luego el agua. El agua, acuérdense, yo no sé si les tomen esto, la verdad, pero algo que tienen que saber es que el agua tiene, ¿dónde está? Ya, características. Es el disolvente universal en reacciones celulares en medio acuoso, ¿ya? Y es vital para la termorregulación, transporte en la célula. Tiene propiedades, la de cohesión. Acuérdense que tienen los puentes de hidrógeno, ¿ya? La tensión superficial, acuérdense de esto también. Es la fuerza por unidad de longitud que actúa a través de cualquier línea de superficie y que la mantiene cerrada. Básicamente lo que pasa es que nosotros si tenemos un vaso de agua, por ejemplo, en la superficie vamos a ver una especie de resistencia, o sea, las moléculas tienen forman una especie de malla, ¿no? Y es una tensión superficial. Básicamente, resistencia. La capilaridad es el constituyente del plasma. Dijimos que es un disolvente universal. Termorregulación y el ciclo del agua. Yo no sé si venga esto, pero por si acaso les digo en sí el ciclo del agua. Nosotros tenemos en sí que el agua se mueve entre la atmósfera y la superficie de la Tierra gracias a, por ejemplo, la evaporación, ¿ya? En que el agua que estamos teniendo en los océanos se evapora y sube. También la evotranspiración y la precipitación, que está aquí, que básicamente el agua sube y baja en forma de lluvia cuando hay precipitación. Ahora, el agua básicamente se mueve a través de esta superficie terrestre, de la superficie terrestre, a través del deshielo, ¿ya? Y el flujo de los ríos, por ejemplo. Ok, y algunos de los usos del agua es que es un agente químico reactivo, ¿ya? Hace que los tejidos sean más flexibles y es un vehículo de transporte. Ahora, acá el comportamiento de los glóbulos rojos en la sangre, no sé si venga eso, pero bueno, tenemos cuando es isotónico, que es normal, cuando es hipotónico, que hay una turgencia, y cuando es hipertónico, hay una plasmólisis. ¿Ven la forma cómo va cambiando? O sea, isotónico tiene una forma así bien redondita, bonita, y cuando es hipotónico, ya va cambiando la forma. Se ve un poquito diferente. Y cuando es hipertónico, pues simplemente ya tiene una forma estrellada. ¿Ok? Dentro de las biomoléculas inorgánicas, orgánicas, el carbono, esto sí de ley les va a venir. El carbono es tetravalente, o sea que es más o menos así. Tiene espacio para hacer reacciones, para poder unirse. O sea, se une muy fácilmente y por eso es que lo vamos a encontrar bastante. Y tiene grupos funcionales. Cuando tenemos acá que el carbono está unido
amoníaco tenemos, perdón, cuando tenemos a CH3, ya es el etano. Cuando está unido al grupo funcional OH es alcohol. Por ejemplo, el etanol, ¿no? Tenemos a los aldehídos, ya que vemos acá, que es CO con un enlace doble y luego unido al H, por ejemplo, el formaldehído. Y las cetonas, por ejemplo, la acetona, que tenemos acá, que es CO, básicamente, solo esto. Tenemos en carboxilo, cuando es carboxilo, es un ácido, bueno, son ácidos orgánicos, ya, y vemos acá COOH. Y puede estar así también separado. Cuando es no ionizado y cuando es ionizado, tiene CO aparte, O negativo y H positivo, polar. También en aminos, bueno, básicamente las aminas, ¿no? Tiene acá NH2 o puede ser NH3. El fosfato, los fosfatos orgánicos, ya nos hablamos de carbono, sino de fósforo. Y el sulfidrilo, que tiene este grupo SH. ¿Ok? Dentro de los biopolímeros. Los biopolímeros se dividen en carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. ¿Qué es importante aquí? Dividirlo más que todo. En los carbohidratos tienen esta forma, que es CX, H2O y Y, donde Y viene del carbono y X viene de este compuesto, ¿no? Tenemos la división cuando es simple, son monosacáridos, y cuando es complejo, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Cuando tiene 3 carbonos son triosas, cuando tiene 4 tetrosas, 5 pentosas, 6 hexosas. Tenemos acá la glucosa es C6H12O6, ¿ya? Acá el H siempre va a ser el doble del carbono. Por eso acá es el doble. H12 es el doble de 6. Luego las septosas y las proteínas. Las proteínas tienen enlaces peptídicos, ¿ya? Y tienen este grupo amino que vimos hace un ratito. Amino que está acá no ionizado. ¿Dónde está? Acá. Amino no ionizado NH2. Entonces, eso une a las proteínas. Luego también tienen el grupo carboxilo, que es el COOH. Y bueno, acá esta sería su cadena lateral. También otro biopolímero son los lípidos. Y son básicamente grasas. Son hidrófobos, no se mezclan con el agua. Básicamente el agua y el aceite no se mezclan. Y forman las membranas que vamos a ver en el siguiente tema. De este al siguiente, tema 4. Ácidos nucleicos, ya tenemos ADN, ácido desoxirribonucleico, y ARN, que es el ácido ribonucleico. Ahora, tiene monómeros, que son los nucleótidos, y cada nucleótido tiene un fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. ¿Dónde están? Aquí está. Timina, adenina, guanina, timina, uracilo. Y ya, no sé qué vendrá de este tema. Yo creo que el ciclo del agua por ahí repásenlo. Puede ser el agua cuando es isotónico, cuál de estos es normal, si es isotónico, hipertónico, hipotónico, hipertónico. Podría venirles, quizá, no sé si les venga porque no es química, lógicamente, los grupos funcionales. Podría venirles algún ejemplo, ¿no? El alcohol, qué tipo de grupo funcional tiene, o el formaldehído, algo así podría venirles. Quizá esté muy equivocada y les venga otra cosa, no sé. Bueno, el tema 3 y descansamos 5 minutitos. Dentro del tema 3, básicamente es ver a la célula, ya que es la célula. La célula es la unidad anatómico-funcional de todo ser vivo y tiene la propiedad de autoconservación, ya, o homeostasis, acuérdense de eso.
También tiene la propiedad de autorreproducción, que puede ser mitosis o también puede ser meiosis, y es la mínima expresión de todo ser vivo. Hay organismos que son unicelulares, como las bacterias, o que son pluricelulares, como nosotros. Ahora, la forma de la célula está de acuerdo a su función. Los hepatocitos, por ejemplo, son más circulares, las células epiteliales son más cilíndricas y depende mucho. Eso lo van a ver en histología. Em, Tenemos acá la célula procariota. Ya, la célula procariota, acuérdense del péptido glucano. La célula procariota tiene una pared celular, que es la cubierta más externa de la célula, y se constituye por peptidoglucano y ácidos orgánicos. Tiene una membrana plasmática que básicamente se encuentra debajo de la pared celular y tiene una permeabilidad selectiva, o sea que solo permite el paso de ciertas moléculas. Tiene un nucleoide o falso núcleo que también se conoce como núcleo primitivo o núcleo rudimentario, que no tiene carioteca y aloja al ADN. El citoplasma, que tiene enzimas líticas porque degrada a los metabolitos que va a traer la bacteria y tiene la mayor cantidad pues de estas enzimas líticas, ¿no? Que intervienen en la degradación de los alimentos. Los ribosomas, que como siempre, síntesis de proteínas, hemos visto en el último tema, ayer, que tenemos ribosomas libres y ribosomas que están pegados pues a la membrana, ¿no? Los flagelos que se encargan de la locomoción, los plásmidos. Dentro de los plásmidos es como una especie de molécula circular, ya que tiene una pequeña parte del ADN extracromosómico y está en la conjugación bacteriana, que puede ser plásmido F o de fertilidad, y en la resistencia a los antibióticos, el que determina eso es el plásmido R. Dentro de los pelos, F. fimbrias o pili, también está en la locomoción. Y más importante, en la conjugación bacteriana, ya el intercambio de información genética. Luego tenemos al mesosoma, que es la invaginación de la membrana plasmática y participa en la respiración celular de la bacteria. Ya puede ser anaerobia, facultativa o puede ser aerobia. Y pueden tener una función en la generación de ATP, o sea, de energía, y en la secreción de enzimas fuera de la célula. Ya. Dentro de la célula eucariota, tiene mayor tamaño que la procariota. Básicamente tiene este sistema de endomembranas. Lo importante es, acuérdense de estos, aunque después van a ver cada uno, pero quizá les pregunten. La membrana está compuesta de fosfolípidos y colesterol, ¿ya? Y lo que se encarga es de la comunicación celular. El núcleo está rodeado por una membrana nuclear que tiene poros. Esto lo vamos a ver después. Pero el núcleo tiene poros o complejo de poro nuclear, que hace que es básicamente el tránsito de moléculas, por ejemplo, de ribosomas y así. Ahora, dentro del núcleo está el nucleolo, que es donde se forma y almacena el ADN. Básicamente es el núcleo del núcleo. Y también tiene cromatina formada por proteínas y ADN. ¿Ya? ¿Qué más? Las mitocondrias se encargan de la respiración celular. Acuérdense que las mitocondrias se da el ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa. Qué miedo, pensé que era un temblor. La fosforilación oxidativa y otros procesos de la respiración. La mitocondria tiene dos membranas, una externa y la membrana interna tiene que ver con las crestas de la mitocondria, las crestas mitocondriales. Y luego tenemos el retículo endoplasmático que hemos visto ayer, rugoso, liso. Cuando hablamos de rugoso, proteínas y liso, lípidos. Acuérdense de la diferencia de que el rugoso tiene a los ribosomas y el liso no tiene. Y el rugoso está más pegado al núcleo. El aparato de Golgi es secreción y tiene una región cis y una región trans, acuérdense. Cis, medio y trans. Dentro de los ribosomas, síntesis de proteínas, y los lisosomas tienen en las enzimas digestivas, que vimos que eran
nucleasas, eh, lipa- lipasas, sí, lipasas, me estoy confundiendo. Nucleasas, lipasas y otras más. El citoesqueleto tiene microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios. Dentro de los microtúbulos, que está en el tema 5, me parece, y tienen tubulina, mantienen la forma de la célula, los microtúbulos se encargan de los cilios y los flagelos y mover los cromosomas. ¿Se acuerdan de que hablamos del uso acromático en los microtúbulos? Uso acromático. Esta puede ser pregunta. Dentro de los microfilamentos tienen actina, acuérdense de la contracción muscular cuando hay actina más miosina, y forman el surco de segmentación. Acá estaba. Dentro de los filamentos intermedios, acuérdense de la queratina, ¿ya? La queratina que sirve para uñas, cabello, piel, todo eso. Tienen gran resistencia a la tensión y forman la lámina nuclear. Ahorita vamos a ver más sobre citoesqueleto, por eso estoy pasando esta parte muy rápido, porque ya vamos a ver lisosomas. Ribosomas no lo vamos a ver, esto es después del parcial. No creo que venga de eso. Retículo endoplasmático también lo vamos a ver ahorita, aparato de Golgi. Eso no lo vamos a ver. Así que no creo que lo pregunten. Eso tampoco y esto sí. Así que ya. Dentro de la célula vegetal es un poquito particular porque la célula vegetal pues tiene unas organelas, tiene organelas adicionales, por así decirlo. Tiene vacuolas y plastidios. Las vacuolas son burbujas que están llenas de agua o de material alimenticio de reserva. Y los plastidios tenemos cromoplastos, cloroplastos y leucoplastos. Dentro de los cromoplastos tenemos, bueno, tienen pigmentos amarillos o anaranjados. Y tenemos a las flores y a los frutos. Dentro de los cloroplastos tenemos al pigmento verde, que es la clorofila, que participa en la fotosíntesis y captura la energía lumínica del sol. Dentro de los leucoplastos tenemos que son incoloros y su función es almacenar almidón. ¿Ok? Y esta imagen que tienen que acordarse sí o sí, cuando hablamos de ribosomas 80S, está en células eucariotas y 70S en células procariotas. ¿Ya? Y la reproducción, como les dije, en eucariotas puede ser mitosis o meiosis, en procariotas es fisión binaria, siempre. Ahora, el ADN en eucariotas tenemos a las histonas, que lo vamos a ver después, no se preocupen, pero en procariotas es desnudo, ¿ya? Y acá los procariotas no tienen ni mitocondrias ni cloroplastos. Bueno, el cloroplasto solamente lo tienen las células eucariotas vegetales, así que no lo tomen en cuenta, pero las mitocondrias sí, ¿ok? Y ya. A ver, ¿cuál creen que sería la respuesta de esta pregunta? ¿Cuál de las siguientes características corresponde a la célula procarionte? A. ¿Qué más? A. Sí, chicos, la célula procarionte tiene ribosoma 70S. Presenta pared celular constituida por péptido glucano y ácidos orgánicos. ¿Cuál creen que sería? Sí, está bien, sí. ¿Sé por qué? Porque les dije peptidoglucano son las bacterias, ¿no? Las células procariotas. Tiene un núcleo verdadero con membrana. ¿Cuál sería la respuesta? La D. La B, la D, dicen por ahí. Sí, sería la de célula eucariota. Ujú, está bien. Y ya, voy a darles un descansito de 5 minutos. De paso, yo también me tomo algo para tomar porque me está riendo la garganta. ¿Ok?
Igual cualquier cosa sigo acá, así que me pueden escribir al WhatsApp o al Teams si por ahí no entendieron algo o tienen alguna pregunta, ¿ok? Vale, chicos, ya pasaron 5 minutos, así que vamos a terminar. Ah, por cierto, justo ahorita estamos en este tema, así que les voy a explicar sobre la pregunta que me hicieron de colas hidrofóbicas y cabezas hidrofílicas. Yo me equivoqué en el pretest y lo puse al revés, lo siento. No se confundan, igual están bien en su respuesta. Ok, bueno, entonces membrana celular. La membrana
es esencial para la vida de la célula. Es bueno, básicamente se compone de lípidos, proteínas y carbohidratos, ya, y la membrana, vemos que tiene, dentro de los lípidos de la membrana tenemos a los fosfolípidos o fosfoglicéridos, glicolípidos y esteroles. Ahora, dentro de los fosfolípidos o fosfoglicéridos tenemos esfingolípidos y glicerolípidos. Allá, aquí, la mayor parte de los lípidos de la membrana tienen grupos fosfatos, excepto el colesterol. Ahora, sobre el colesterol, me parece que lo puse en la siguiente... al colesterol. El colesterol está solamente en células animales, eucariotas animales, y tiene una cabeza polar, la cola no polar, y tiene la propiedad de que disminuye la fluidez de la membrana, da rigidez a la membrana, restringe el movimiento aleatorio de los fosfolípidos, impide que las colas de los fosfolípidos interactúen y evita las temperaturas de transición bruscas, incrementando la estabilidad y disminuyendo la permeabilidad, pues, ¿no? De la membrana. Acá vemos al colesterol y tenemos acá nuestros fosfolípidos y ven que se relaciona acá la cabeza y la cola. Básicamente los pone quietos para que no se muevan, ¿ok? Dentro de los lípidos, las colas pueden estar unidas por enlaces simples, saturados o dobles insaturados. Acuérdense de cuando hablamos de que los ácidos grasos insaturados ya son los que están en los aceites vegetales y tienen un doblez que aumentan el área entre uno y otro. Dentro de los fosfolípidos tienen una cabeza hidrofílica y cola hidrofóbica, ¿ok? Y acá está, cabeza polar, cola no polar. Básicamente es así y así. Disculpen mi dibujo medio feo. Por eso se dice que los fosfolípidos son moléculas anfipáticas, porque tienen propiedades hidrofílicas e hidrofóbicas en una sola molécula. Básicamente orienta el extremo que es hidrofóbico, que es el extremo de acá, lo orienta lejos del agua, y el extremo hidrofílico está orientado hacia el agua, ¿ok? Entonces, la célula que tiene estas características hidrofílicas e hidrofóbicas es anfipática. La bicapa lipídica. La bicapa lipídica es la estructura base, es la estructura fluida básica y es semipermeable. Ya es una barrera casi impermeable pues a moléculas hidrosolubles porque las moléculas de la bicapa son hidrofóbicas. ¿Ya? ¿Por qué son hidrofóbicas? Porque básicamente tenemos una membrana. Ya, una membrana, ¿sí o no? Acá están nuestros fosfolípidos, ¿ya? Y tienen sus colas hidrofóbicas. Acá está otro fosfolípido y otra colita. Entonces, vamos a ver que en sí lo que tiene mayor dominancia es la parte hidrofóbica. Entonces, la bicapa es impermeable, casi impermeable, a las moléculas hidrosolubles. ¿Ok? Dentro de la simetría de la membrana, básicamente hablamos de los lípidos que tiene cada monocapa. Ahora, la monocapa citoplasmática tiene una mayor composición de determinado tipo de lípidos diferente a la composición de los lípidos que están en la monocapa, que está orientada al medio extracelular. Y acá vemos medio extracelular, citosol, ¿no? Citosol o puede ser citoplasma. Dentro de la distribución asimétrica, ya tenemos que la monocapa extracelular tiene una concentración alta de, bueno, una concentración que va a ser bastante alta, no solamente alta, de fosfatidilcolina y esfingomielina. Y tiene una baja concentración de fosfatidiletanolamina y fosfatidilserina, ¿ya? Contrario a la capa que está en el citosol, porque en el citosol vemos al revés, no tiene una mayor concentración de fosfatidilserina y fosfatidiletanolamida, que está condicionada por la curva de la membrana. ¿Ok? Básicamente al revés. Aquí también lo pueden ver. Básicamente, acuérdense de esto, de que la distribución es diferente, es al revés. La membrana es fluida.
la membrana es fluida dependiendo del lípido, ya se debe a la estructura de los ácidos grasos, perdón. Ahora, los ácidos grasos que son insaturados, que vimos hace un ratito que les dije, incrementan la fluidez. ¿Y dónde encontramos ácidos grasos? Como les dije, en aceites vegetales, ¿ya? Y el doble enlace que tienen los ácidos insaturados, hace que la membrana sea más fluida. Cuando hablamos de ácidos grasos saturados, son menos fluidos. Y tenemos acá las colas. Bueno, acá no lo puse, pero cuando hablamos de que es fluido, básicamente están como que mezclados. Ya están bien, pero cuando es viscoso, o sea, cuando no está fluido porque tenemos a más ácidos insaturados, básicamente las colas están medias diferentes, ¿no? Ahora, dentro de la fluidez están los movimientos que realizan los fosfolípidos, porque estos fosfolípidos hacen que la membrana puede estar como que bueno, puede estar como que moviéndose, entre comillas, ¿no? Ahora, estos movimientos hacen que la membrana sea más dinámica y pueden ser laterales, ya en la misma monocapa de rotación, que es en su mismo eje, y movimientos de flexión de cadenas laterales. Ahora, hay un movimiento en especial, que es el movimiento del flip-flop, que se da gracias a las flipasas. Ay, ¿por qué no puedo escribir? Bueno. Que se da gracias a las lipasas y de que este movimiento hace que los ácidos grasos pues vayan de la monocapa externa a la monocapa interna y viceversa, ¿no? Desde la monocapa interna a la externa, o sea, desde la monocapa citosólica a la monocapa, por ejemplo, extracelular, que puede ser la monocapa luminal que vimos del retículo endoplasmático. Y esto, como les dije, es gracias a las enzimas translocadoras lipasas, ¿ya? Ahora, existen lípidos insaturados en las membranas para mantener la temperatura de transición. Las interacciones de Van der Waals, hacen que, bueno, determinan la viscosidad o fluidez, que básicamente permite que cuando las grasas son insaturadas hay espacios y cuando son saturadas los espacios son más viscosos, básicamente. O sea, hablamos insaturados, enlaces cis. Insaturados, enlaces cis. Cuando hay enlaces cis es más fluido y cuando hay enlaces trans, ¿ya? Cuando hay enlaces trans que es saturado, sea más viscoso. Colesterol que ya les dije, la estructura de mosaico fluido, bueno, es básicamente un modelo, ya que es el que representa la membrana, que es básicamente así. Tenemos acá nuestro fosfolípido, otro fosfolípido, su colita, su colita. Este es la parte externa, la parte interna o citosólica. ¿Ya? Acuérdense esto, la parte interna o citosólica y la parte externa. Ahora, la bicapa actúa de manera más o menos como una marea, por así decirlo, y las proteínas que están en la bicapa son como una especie de islas, ¿ya? Son una especie de islas que están acá flotando, islas flotantes, por así decirlo. Ahora, hay proteínas que interactúan, que son las proteínas intrínsecas o integrales y extrínsecas o periféricas. Dentro de las intrínsecas o integrales tenemos a que están más o menos inmersas en la matriz lipídica y las proteínas extrínsecas o periféricas tenemos que están apoyadas sobre las cabezas de los fosfolípidos a ambos lados de la membrana. Básicamente acá se puede ver la diferencia. Proteínas integrales, ya que dijimos acá, proteínas integrales, que son estas, y proteínas extrínsecas o periféricas, que están acá, siempre apoyadas en la base unidas a los fosfolípidos. En cambio, las otras, no necesariamente. Ok, proteínas dentro de la membrana. Acuérdense de que se encargan de las reacciones enzimáticas, de la síntesis de ATP,
¿ya? Y en este caso tenemos integrales periféricas y unidas a lípidos. Las integrales interactúan en los canales iónicos, bombas de protones, receptores asociados a proteínas G y atraviesan a toda la membrana. Dentro de las periféricas tenemos que algunas son enzimas y otras son hormonales y están adheridas a las monocapas, pero no atraviesan la membrana. Y las que están unidas a lípidos, o sea, unidas a proteínas G, están unidas por enlace covalente a los lípidos de la membrana. ¿Ok? Estructura de una proteína primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. Básicamente, funciones. Tenemos acá una estructura primaria. Tenemos a los aminoácidos, que son las partecitas de este collar. Ahora, en la estructura secundaria, estos aminoácidos se unen por enlaces de hidrógeno y vemos que se divide hélice alfa, en este caso. El ADN tiene dos hélices alfa. Tenemos una hélice alfa, una hoja. Ahora, ¿qué pasa acá? En la estructura terciaria, los hélices alfa y las proteínas plisadas y las hojas plisadas van a reaccionar y forman una especie de serpiente. Y esta serpiente luego va a estar formada cuando tiene más de una cadena de aminoácidos, ya, o sea, esto, que sería esto, más otro de estos, forma una proteína cuaternaria, ¿ya? Dentro de los carbohidratos, esto sí es importante. Básicamente, la función de los carbohidratos es determinar el grupo sanguíneo, que lo van a ver después, que puede ser A, B, puede ser A, B, AB o puede ser O. En este caso, cuando la cadena de los carbohidratos, ya, de los oligosacáridos, perdón, termina en galactosa, cuando termina en galactosamino, no, perdón, en galactosa es grupo A. Cuando termina en N-galactosamina, es grupo B. Y mejor lo pongo acá. Cuando termina en galactosa es grupo B. Cuando termina en N-galactosamina es grupo A. Y si no hay cadena es grupo O, básicamente. Ahora, las funciones, el sistema de endomembranas, el transporte celular. Dentro del transporte celular, acuérdense de que básicamente puede ser pasivo, puede ser activo, pasivo, no hay ATP, ya tenemos difusión simple, proteínas de transporte, canales iónicos, transporte activo y ATP. ¿Qué es lo importante? Dentro del transporte activo, ya, van a ver ustedes, ¿dónde está? Ahí está, la bomba de sodio y potasio, o la bomba 3 sodio, 3 sodio, 2 potasio, ATPasa, algo así me parece que es. Básicamente lo que nos dice es, en este caso, la bomba de sodio y potasio, que nosotros tenemos el paso en una molécula, ¿no? Básicamente, la bomba lo que hace es sacar 3 átomos de sodio y ingresar 2 átomos de potasio, ¿no? En este caso, tenemos acá una membrana, tenemos al sodio, y el sodio está en menor concentración dentro de la célula. Potasio, acá está. El potasio sale, está en menos concentración en la célula y está en más concentración fuera de la célula. Y el potasio es al revés. El potasio está en mayor concentración dentro de la célula, más en la célula, y está en menos concentración, en el medio extracelular, perdón. ¿Y qué es lo que pasa acá? Básicamente, el sodio va a salir, ya, y el potasio va a entrar, pero hay un desequilibrio, ¿no? Por así decirlo.
porque salen 3 átomos de sodio e ingresan 2. Debería ser 3. Pero bueno, acá lo que pasa es de que va a darse esta bomba gracias al uso del ATP. ¿Ok? Por eso se dice que es un transporte activo y es la más famosa. Ahora, también hay otras bombas, la de calcio, la bomba de hidrogeniones, pero la de sodio de potasio es la que está en mayor proporción. Dentro del transporte, ya vamos a ver que está, bueno, la endocitosis, que es, utiliza ATP, ya, y dentro de la endocitosis, básicamente es el transporte, por así decirlo. Fagocitosis, pinocitosis y endocitosis mediada por receptor. Dentro de fagocitosis, como hemos visto, básicamente es cuando tenemos acá nuestra célula, tenemos acá nuestros pseudópodos, que son los bracitos, entra una bacteria, se forma una invaginación en la membrana, se recubre gracias a la proteína clatrina y hay ATP. Ahora, dentro de la pinocitosis, básicamente ingresan fluidos, ¿ya? Mediante ese mecanismo. Por eso ven que no hay una bacteria, nada, es básicamente fluidos, ¿no? Y la endocitosis mediada por receptor es básicamente permite a un ligando específico, un ligando es un mensajero, que se una a una proteína receptora en la membrana. Acá tenemos el ligando, se une al receptor, se forma el complejo receptor-ligando que va a ir por ahí y tiene acá la clatrina y se forma una vesícula pues que reviste a este complejo receptor-ligando y que permite que recién entre a la membrana. ¿Ya? La exocitosis es todo lo contrario, que es básicamente la salida, ¿ya? Y la transitosis es cuando básicamente entra a la célula y sale, pero no causa ninguna modificación. Acá hay un resumen y bueno. A ver, en relación al colesterol, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuál sería la respuesta? Flota libremente en el citosol, se adhiere a la parte externa de la membrana celular, se adhiere a la parte interna de la membrana celular, se encaja entre las colas de los ácidos grasos, es un fenómeno incorporando los fosfolípidos. ¿Cuál dirían que es? ¿Alguna idea, chicos? La D. Sí, es la D. Se encaja entre las colas de los ácidos grasos, de los fosfolípidos y glucolípidos. Y acá estaba la imagen. Acá tenemos el colesterol, tenemos acá a nuestros fosfolípidos y vemos que está entre las colas, ¿no? Las cabezas y las colas, básicamente. Ya, nos referimos a difusión facilitada. ¿Qué dicen? ¿Cuál sería la difusión facilitada? Aunque bueno, esto no lo he explicado ahorita porque estoy corriendo literalmente con la hora. Em, pero quiero ver qué dicen o qué creen. La B. La Sí, B. ¿no? Sí, gracias. Es cuando las proteínas se mueven en dirección a sus gradientes, porque acuérdense dónde está acá. Ya, dentro del transporte pasivo que no usa ATP es difusión facilitada o difusión simple. ¿Qué pasa acá? Que como no utiliza ATP, necesita algo que haga más fácil el transporte. ¿Y qué hace más fácil que se mueva de gradiente de concentración? O sea, de mayor concentración a menor concentración. ¿Qué más? ¿Cuál es la característica del transporte activo?
Sí, la sé. Con gasto de energía. Transporte activo, ATP. El transporte pasivo a través de las membranas, ¿qué dicen? Se realiza con un consumo de energía, no utiliza transportadores, incluye ósmosis, difusión simple y difusión facilitada. Incluye solo la difusión en la dirección del gradiente de concentración, o sea, solo difusión facilitada, y se realiza en contra del gradiente de concentración. ¿Qué dicen? Puede ser la C. Sí, la C. Les dije transporte pasivo, difusión simple y difusión facilitada, pero también a veces consideran a la ósmosis. No me acuerdo si en su teoría les mencionan ósmosis o no, pero acuérdense de la difusión simple y facilitada. Cuando hablamos de transporte pasivo y transporte activo, hablamos pues de canales, de bombas, básicamente todo lo que sea ATP. En relación a los canales iónicos. Eso tampoco se las dije, pero a ver, tenemos los canales iónicos regulados por ligando se abren en respuesta a variaciones, los canales de sodio requieren energía. Voy a retroceder. Los canales iónicos, acá están los canales iónicos. Tenemos a canales iónicos regulados por ligando y canales iónicos abiertos por un cambio de voltaje. ¿Ya? Dentro de los canales iónicos se abren en respuesta a la unión con un neurotransmisor o una molécula que sea señal. Y dentro de los abiertos por cambio de voltaje es variaciones en el potencial eléctrico o el potencial de membrana. Ahora, ¿qué decía la pregunta? La respuesta sería la E. Los canales de sodio regulados por voltaje se abren en respuesta a variaciones de potencial eléctrico. Puede ser canales de sodio regulados por voltaje, puede ser canales de potasio regulados por voltaje. Siempre que sean regulados por voltaje, es una variación en el potencial eléctrico o el potencial de la membrana. ¿Ya? Entonces, chicos, hasta aquí todo bien. Si está todo bien, me dejan un corazoncito. Ok, creo que todo está bien. Bueno, este tema, como nos faltan todavía 3 temas, voy a correr un poquito. Dentro del citoesqueleto, acuérdense de que se compone de microtúbulos, filamentos intermedios y microfilamentos. Dentro de los microtúbulos tenemos acá básicamente esto, los protofilamentos, que sería una unidad y está compuesto por unidades de alfa y beta tubulina. ¿Ya? Ahora, el protofilamento tiene más o menos 13 unidades por cada circunferencia, ¿no? Y la función de los microtúbulos, que es lo más importante, es un andamio, son carreteras, las fibras del uso acromático. Acuérdense, microtúbulos, uso acromático. ¿Y qué pasa acá? Tenemos una polaridad, positiva, negativa. Vamos a ver de que la polaridad va, bueno, el microtúbulo va a crecer del sentido negativo al sentido positivo, ¿ya? O sea, en este sentido vamos a ver de que se van a unir, ¿no? Y las proteínas relacionadas a los microtúbulos tenemos a la proteína tau, que les dije, creo que sí les dije acá, o les dije en lisosomas, no me acuerdo, pero la proteína tau es muy importante en este caso, es una proteína relacionada pues a los microtúbulos, ¿ya? Y esta proteína pues básicamente mantiene la rigidez de la membrana, no hace de que no se, que no se o sea, que los microtúbulos no se disocian, ¿ya? Básicamente eso. Dentro de los motores moleculares, y esto siempre lo he visto, tenemos a las miosinas, quinesinas y dineínas. Miosinas están a lo largo de los microfilamentos, acuérdense, actina,
más miocina, contracción muscular, ¿ya? Y dentro de las kinesinas, acá tenemos la cabeza y la cola. La cola la cola es la que carga la vesícula, ¿ya? Estos son los microtúbulos y vamos a ver que tiene una polaridad. Se desplaza hacia el extremo positivo desde el extremo negativo. Entonces, en las neuronas, que lo van a ver después, los extremos positivos son los que tienen las terminales sinápticas, ¿ya? Y tienen un movimiento anterógrado. Las dineinas es al revés, tienen un movimiento retrógrado, ¿ya? Ahora, microfilamentos. Los microfilamentos tenemos acá la actina, ya, actina más miocina es contracción muscular. Aparte de esto, pues, en este caso, la actina lo que hace es dar una serie de, bueno, básicamente estabilidad, ¿ya? Y también, aparte de eso, tenemos a los, bueno, no lo puse, tenemos a los microvellos y los estereocilios, que tenemos a las proteínas, ¿no? Timosina, que son varias, fascina, fodrina, así, ¿ok? Y dentro de los filamentos intermedios, ya los filamentos intermedios están formados por proteínas filamentosas y tenemos queratina, bimentina, desmina y neutrofilamentos. Ahora, ¿qué pasa acá? La queratina compone los filamentos intermedios de tipo 1 y 2, ¿ya? ¿Y dónde está la queratina? Como les dije, cabello, uñas, escamas, plumas, todo ello. Entonces, vamos a organelas fibrilares. Ustedes saben, bueno, dentro de las organelas fibrilares están los complejos centros organizadores de microtúbulos. Ahora, estos centros organizadores de microtúbulos lo que hacen es dirigir el ensamblaje de los microtúbulos, ¿ya? Ok. El centrosoma. El centrosoma está en todas las células, excepto en las plantas superiores. Ahora, eh, este este centrosoma, ¿ya? Pues tiene un centriolo, tenemos acá el centriolo madre, el centriolo hijo. Vemos que el centriolo de la madre es distinto al centriolo hijo, porque tiene estos apéndices distales, ya que no tiene el centriolo hijo. Entonces, ¿qué más vemos? El axonema, que de esto encontré una pregunta de examen. El axonema es la estructura interna axial de los cilios y flagelos y la encontramos en células eucariotas, ¿ya? El axonema tiene 3 conjuntos de conexiones. Tiene puentes proteicos, tiene la proteína anexina y tiene conexiones radiales, ¿ok? Cilios y flagelos, la diferencia, en cilios son muchos, flagelos son pocos, los cilios son cortos, ¿ya? Y los cilios están en eucariotas y procariotas, pero los flagelos solo están en procariotas. Ok. Disculpen que corra, chicos, pero siento que me va a ganar la hora. A ver, tenemos entre las fibras del citoesqueleto, ¿cuáles son las más delgadas? Eso sí les mencioné en la clase pasada, cuando tuvimos más tiempo. ¿La B? Sí, los microfilamentos. El ensamblaje de los microtúbulos requiere energía, entonces es un proceso que necesita. ¿Cuál creen que es? ¿GTP? ¿La E? Sí, GTP.
Las células epiteliales, células del músculo liso y los largos axones de las células nerviosas son ricos en filamentos intermedios. ¿Esto es verdadero o falso? Células epiteliales. Las células epiteliales tienen filamentos intermedios. Las células epiteliales tienen, en este caso, pues como les dije, queratina, ¿no? Que tienen los filamentos intermedios. Es verdadero. Sí, verdadero. El tráfico de vesículas al interior de las células se realiza usando. Sí, kinesinas. Durante la mitosis, los cromosomas se separan sobre el uso acromático y está constituido por fibras de. B, alfa y beta tubulina. Claro, porque el uso cromático hablamos de microtúbulos que están compuestos por alfa y beta tubulina. Actina no sería, porque actinas son microfilamentos. La estructura filamentosa al interior del flagelo eucariota se denomina, y eso sí les dije, no me acuerdo, de axonema. Ok, entonces seguimos. Lisosomas, degradación y muerte celular. Ya estamos terminando. ¿Qué es importante acá? Básicamente, cómo se forman los lisosomas. Como les dije, tenemos acá el retículo endoplasmático rugoso, ¿ya? Forma una vacuola, saca una vacuola con enzimas hidrolíticas, ¿ya? Y esta vacuola se va al aparato de Golgi. Entra por la región cis, sale por la región trans y sale formado un lisosoma primario o lisosoma. ¿Qué pasa acá en los lisosomas secundarios? Nosotros tenemos una célula. Tenemos acá pseudópodos, tenemos a receptores y engullo una bacteria. Se forma una vacuola con la bacteria que es el llamado fagosoma. Tenemos acá que el retículo endoplasmático rugoso mandó una vacuola que fue al aparato de Golgi y se formó un lisosoma. Este lisosoma, como siente la bacteria, sale y se va de frente, se une con el fagosoma y forma el fagolisosoma. ¿Qué pasa acá? El fagolisosoma destruye, las enzimas destruyen a la bacteria y se expulsa por exocitosis. ¿Ok? Aparte de eso, tenemos a los autofagolisosomas, que es básicamente, tenemos a una mitocondria que pues no está funcionando bien, entonces la célula forma una membrana, perdón, una vacuola, que lo que hace es básicamente destruir pues a esta mitocondria que no está funcionando, viene el lisosoma y se une el autofagosoma y se forma el autofagolisosoma, que pues destruye a esta mitocondria, ¿no? Que no estaba funcionando. Los pigmentos de lipoxina y el paralelo, que si entienden esto ya entienden todo. Tenemos a nuestro retículo endoplasmático rugoso, nuestro aparato de Golgi, por acá sale, por ejemplo, una vacuola, ya, sale transformado en lisosoma primario. Este lisosoma primario siente una bacteria que va a entrar acá recubierta por proteína clatrina, se va a unir el lisosoma primario con esa bacteria, se forma el fagolisosoma, destruye la bacteria y sale por exocitosis. Ruta número 1. Ruta número 2, no se destruye la bacteria, o sea, se destruye la bacteria, pero no se puede botar. Y cuando no se, porque a la célula a veces le da glitch, entonces como que no funciona bien. En realidad debería botarla, pero a veces no pasa eso. La bacteria se queda y se forma un cuerpo residual, ¿no? Y acá tenemos una mitocondria que de repente estaba funcionando mal. Se forma una vacuola autofágica, o sea, se envuelve a la mitocondria, de nuevo sale del aparato de Golgi, lisosoma primario,
se une el lisosoma primario más la vacuola y se forma un autofagolisosoma. La vacuola autofágica, perdón, el autofagosoma. El autofagosoma más el lisosoma forman el autofagolisosoma y pues se degrada la mitocondria. ¿Qué pasa acá? Que en este caso la célula lo que hace es reciclar lo que le sirvió de la mitocondria. Pero si no se puede reciclar, en este caso también se forma un cuerpo residual. Ok. Sorry que vaya muy rápido, chicos, por dos. Pero bueno. Fagocitosis tiene las siguientes etapas. Quimiotaxis, tenemos acá a la bacteria, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Que tenemos a las opsoninas, que son los puntitos rojos, que se unen a las bacterias, la llevan a los receptores y se adhieren. La ingestión, perdón, hace que entre y una vez adentro se forma el fagolisosoma, ¿no? Que la digiere. Importancia clínica, las proteínas, el modelo Viquitín proteasoma, que lo vamos a ver también en el último tema, que es básicamente cuando una proteína que no sirve, lo que hace es degradarla, ¿no? La forma, bueno, la degrada en péptidos y aminoácidos. Los péptidos son los enlaces y los aminoácidos son las perlitas. Muerte celular, acuérdense cuál es apoptosis y cuál es necrosis. Cuando hablamos de una muerte programada es apoptosis y necrosis pues es una muerte accidental. Ahora, en este caso, esta sería apoptosis porque tenemos los cuerpos apoptóticos. En la necrosis vemos edema o hinchazón. En este caso, la mitocondria está súper hinchada y por eso decimos que es necrosis. Dentro de las etapas tenemos, bueno, activación, decisión y ejecución. La decisión se lleva en la mitocondria. En la vía intrínseca mitocondrial tenemos a las familias BCL2 y está regulada la caspasa 9. En la vía extrínseca, en la caspasa 8. Y son los receptores factor tumoral, factor de muerte tumoral. Dentro de la familia BCL12 tenemos acá antiapoptótico y proapoptótico. Y si les expliqué que acá tenemos a nuestra bacteria, tenemos acá proteínas proapoptóticas, antiapoptóticas, y acá se va a salir la bacteria. La bacteria se sale. ¿Y a dónde va la bacteria? Pues una vez que la bacteria se sale, va a buscar a su mejor amigo. ¿Ya? ¿Y quién es el mejor amigo en este caso? Tenemos que el mejor amigo, pues es la proteína, en este caso, que vaya a encontrar BCL12. ¿Ya? ¿Y qué pasa acá? Una vez que ellos dos se unen, van a activar a su respectiva caspasa. En este caso sería pues perdón, acá era APAF1. APAF1 y lo va a activar a su caspasa. A su caspasa, que en este caso es la caspasa 9. Y la caspasa 9 va a activar pues a las enzimas, ¿no? Que van a encargarse de destruir la célula. Eso es en la vía mitocondrial. Ya tenemos propoptóticas, antipoptóticas, el citocromo C que va a salir, va a unirse a la PAF1 y luego de que se une a la PAF1 van a buscar a la caspasa 9 que va a activar a las enzimas. Por otro lado tenemos a los receptores de muerte. Acá está. Tenemos en este caso al receptor FAT-D, ¿ya? FAT-D es el que se une con el CD95, que es un tipo de los factores de muerte tumoral, TNF. Y estos dos juntos van a entrar y van a activar a la caspasa 8 y a veces se dice que es la 10, ¿ya? Y estos igual van a activar a las enzimas y la célula pues se muere. Eso es en la vía, en la necrosis, en la apoptosis, perdón, mitocondrial y mitocondrial o intrínseca y receptor muerte o extrínseca, que es el factor de muerte tumoral. Dentro de la necrosis, básicamente tenemos por un estímulo, como por ejemplo una quemadura, se hinchan las organelas y básicamente se desparrama, ¿no?
la membrana plasmática se rompe, causa lisis y todo sale así súper desordenado. Y luego viene por ahí un macrófago y pues lo engulle a lo que sobra. La autofagia es reciclaje de nuestras células. Y ya, a ver, acá ustedes, ¿cuál creen que sea? Los receptores de muerte de la vía extrínseca, ¿cuáles son? La E. La E. ¿Alguna otra opinión, chicos? Nada. Pues sí, es la E. Acuérdense, siempre receptores de muerte son FAS o puede ser también factor factor necrosis tumoral. Ahí está. Cuando una partícula grande como una bacteria ingresa a la célula, se forma. ¿Qué creen que se forman, chicos? Tenemos una célula, estos son los pseudópodos, y tenemos una bacteria, ¿ya? Que va a entrar a la célula. La bacteria no entra sino más, sino se forma un fagosoma, que dentro va a engullir a la bacteria gracias al lisosoma que va a venir. Ya, fagosoma. En los lisosomas pueden fusionarse con. Sí, la membrana plasmática, sí. Señala las siguientes estructuras, entre las siguientes estructuras lo que contiene enzimas hidrolíticas y substratos. Sí, lisosomas secundarios. Sí, muy bien. La función principal de las enzimas lisosomales, ¿cuáles son? Bueno, la C, sí, digestión intracelular y extracelular. La endocitosis es un proceso por el cual la célula incorpora exclusivamente material. Acuérdense, endocitosis, puede ser fagocitosis, pinocitosis, endocitosis mediada por receptores. Entonces hablamos de qué puede incorporar material sólido o líquido, chicos. Y bueno, el último tema. Eso es lo que les expliqué ayer, así que no voy a ahondar mucho en esto. Transporte de vesículas, acuérdense, tenemos una membrana donadora, ya una membrana diana o receptora. ¿Qué más? Estas vesículas están recubiertas de proteína clatrina, pero a veces no están cubiertas de proteína clatrina. Entonces, cuando es proteína no clatrina, simplemente la vesícula se reviste hasta que llega a un punto cerca a la membrana receptora, donde simplemente la clatrina se va y deja la vesícula desnuda. ¿Ok? Acá tenemos el aparato de Golgi, que tiene su región cis, medial y trans. Y en secreción continua simplemente sale, ya en secreción regulada, pues estos gránulos de secreción necesitan una señal para poder salir. Ahora, las proteínas, acá debió ser proteínas. Las proteínas pueden ser sintetizadas en ribosomas libres, acuérdense, ribosomas libres,
Pueden irse al núcleo, mitocondrias, cloroplastos, peroxisomas, y cuando hablamos de un ribosoma que está unido a la membrana retículo endoplasmático rugoso, puede irse a la membrana plasmática, a las vesículas de secreción o a los endosomas. Así de simple. Tenemos acá el péptido señal, que es el primero, que generalmente es la AUG, la metionina. En este caso, este péptido se une al SRP, ¿ya? Y luego va a venir acá el translocón VIP. El translocón VIP lo une y puede venir otra chaperona también que lo que hace es que envuelve la proteína. A la proteína la envuelve y la lleva para pasar el proceso de la glucosilación, o sea, llevarlo a la calexina para ver si está bien o si no está bien hecho. Acuérdense de que la glucosilación tenemos N-acetilglucosamina, manosa, glucosa, y estos son los que van a llevarlo a la calexina, que va a decidir si está bien o no. Y si está bien, pues simplemente sale. Si está mal, lo lleva al complejo ubiquitín proteasoma, que lo que hace es básicamente ponerlo en pedacitos. Ya. A ver. Los gránulos de secreción, eso sí les dije ayer, los gránulos de secreción de la célula de Brunner provienen de... Ay, voy ya. Bueno, en este caso está bien. Los gránulos de secreción de la célula de Brunner provienen del aparato de Golgi. Tenemos acá una célula de Brunner, ¿ya? Y tenemos acá a nuestra célula. Dijimos que este era el lisosoma, este era el aparato de Golgi, que era el laberinto, ya el retículo endoplasmático rugoso era este, y estos eran los gránulos de secreción. Acuérdense que el complejo de Golgi saca los gránulos de secreción, ¿ya? Y los lleva al conducto, que es este espacio en donde van a salir, ¿ok? La primera chaperona que entra en contacto con la proteína que se está sintetizando en ribosoma sobre la membrana retículo endoplasmático rugoso es La C. la C, VIP, ¿sí? Bueno, no hay más preguntas. En el PPT que les subí hoy día, ahí hay más preguntas, pueden ir repasando. Y bueno, ¿tienen alguna pregunta, chicos? ¿Todo claro? Si todo está bien, me dejan un corazoncito. Si tienen alguna pregunta, me pueden escribir a mi WhatsApp o por acá, como quieran. Voy a pasarles el post-test. Cindy, sí tengo una pregunta. Sí, dime. Recuerdo que en la clase de lisosomas, degradación y muerte celular, mencionaste que en o sea, la necrosis era la imagen de arriba y la apoptosis la de abajo, y que en la apoptosis se hinchaba la mitocondria, pero hoy dijiste lo contrario, entonces ya no No, sé cuál sí, es. al final de la clase me dijeron lo mismo y les dije que sí, que me había confundido, porque los cuerpos apoptóticos son estos de acá, que es la apoptosis. Ya acuérdense de que como es programado, tiene el tiempo de dividirse. En cambio acá simplemente se desparrama y es lo que sucede acá. La mitocondria se hincha, hay un edema y las organelas también se hinchan. ¿Ya? Así que sí, está bien. Esta es necrosis y esta es apoptosis. Porque sí, también me escribieron por eso. ¿Ok? ¿Alguna cosita más, chicos? Ok, entonces voy a dejar de grabar.